530 millones de habitantes fueron robados. 530 millones de habitantes se han enfrentado por su ahorro por falsas monedas. Del 2 al 6 de julio de 2018, 40 millones de argelinos, 44 millones de argentinos, 32 millones de venezolanos, 80 millones de turcos, 207 millones de brasileños, 127 millones de mexicanos y usted tiene exactamente 530 millones de ciudadanos. Si medio billón de personas a las que se han despojado de sus ahorros e incluso su poder adquisitivo debido a sus gobiernos que destruyó su moneda. Estos 530 millones perdieron entre 50 y 80 y 98% de su poder adquisitivo porque vuelvo sobre este tema, porque en 3 semanas ya sea la lira turca, el boliviano, la real, etcétera, todo han perdido aún más valor a pesar de las intervenciones masivas de los bancos centrales de Brasil, Turquía, México, Argentina. Y no tomo en cuenta a otros países como Indonesia o Uganda en África, cuyas monedas también están comenzando a fluir. Tampoco tomamos en cuenta aquí a los 1.3 billones de indios de la India que han sido robados por su gobierno. Ejemplo, el real brasileño se desplomó a su nivel más débil en más de 2 años, ya que las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales del país agregaron combustible en una venta masiva a pesar de la mayor intervención del Banco Central. La moneda cayó hasta 1.9% por dólar, extendiendo las pérdidas a un 4.8% en lo que va del mes. Se ha reducido casi 19% desde febrero según la agencia Reuters. El peso argentino subió al inicio de las operaciones después de que el Banco Central invirtió nuevamente en el mercado. A pesar de acuerdo con la condición del FMI, el Fondo Monetario Internacional, de permitir que su moneda flote libremente. El peso inicialmente subió 1.4%, superando el Banco Central de Argentina. Vendió en total a 400 millones para respaldar el peso local, dijeron los operadores, luego de que la moneda cayera a 3.7% para alcanzar un peso de un día. Nuevo mínimo histórico de 29.20 por dólar según la agencia Reuters. El shilling ugandés apenas cambió después de que el Banco Central invirtió la semana pasada y vendió dólares para tratar de detener la rápida depreciación de la moneda local en los últimos días. Los bancos comerciales cotizaron el shilling a 3.868 de 3.878. Levemente más débil que el cierre del viernes a 3.86. La intervención del viernes fue la segunda de este mes que el Banco Central intentó impulsar. El shilling, que ha bajado en un 6.1% frente al dólar en lo que va del año, dijo Reuters. La rupia de India cayó más rotundamente. Las recientes pérdidas en los mercados emergentes provocan en las crecientes fricciones comerciales contra los Estados Unidos y China. Banca de Indonesia interviene en los mercados de divisa, de bonos. Nagan Enderstas, directora ejecutiva de gestión monetaria, dijo que en un mensaje de texto la rápida caída hasta 1.2%. Es fenomenal. Eso desde el 8 de junio. Y el rendimiento de los bonos de referencia aumentó 1.8% de pérdida desde el miércoles, cuando los mercados de valores volvieron a abrir después de la final del mes, No importa cuánto gasten para comprar sus propias monedas, las confianzas ya no existen. Y vuelvo a decirlo, puede caer muy rápidamente en otros países vecinos, a decir la verdad, en toda América del Sur, la que corre el riesgo de deslizarse en la nada del papel moneda
que no vale nada. Es bien de saber que los Estados Unidos quitaron el oro de sus dos vecinos inmediatos, Canadá y México, y Canadá y México están endeudados, a su moneda es solo ventosa. ¿Cómo puede ver los Estados Unidos que continúan con su política de desestabilización, de modo que solo queda una moneda, el dólar? La Reserva Federal, una moneda de mono, de chango, ciertamente, pero es el único que debe de existir, según ellos, porque Estados Unidos no tiene oro de 24 quilates, o poco, pero para otro lado tiene muchas armas para obligar a los gobiernos recalcitrantes a razonar. Eso fue una nota de prensa que publicó el gran economista Pierre Jonovich, que quería compartir con usted. Estamos al borde de la crisis. Estemos atentos y al tanto de todo.